Hola, muy buenos días amigos. Tenemos 15 de enero del 2024 y es miércoles. Hace 1 hora y 10 minutos vimos el dato de inflación, un dato maravilloso. Inflación subyacente mensual, se esperaba un incremento del 0,3%, no salió del 0,3, salió del 0,2. IPC subyacente anual, se esperaba un 3,2. Ahora les estaba contando que me parece muy interesante porque anoche justamente yo le estaba diciendo a Paola, yo no creo que el dato vaya a salir negativo, o sea, toda la narrativa y todo lo que necesitan que pase y todo lo que está ocurriendo y las pruebas que el mercado nos está entregando es que la inflación va a salir bien. Pues bueno, salió maravillosamente bien, mejor de lo esperado, el dato de inflación y como ustedes pueden ver en este momento en pantalla y me confirman que me están viendo bien, por favor, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, pues tenemos un super gap al alza y de nuevo estamos por encima de los 590, exactamente en los 591,30. Esto fue un gap de $9 de subida. Y aquí pongo ustedes la tarea que debieron haber hecho y necesito que porfa me confirmen en el Telegram. Oigan, en serio, si ustedes no hicieron la tarea ayer, no sé, vamos a tener que establecer un sistema de filtrado, quiénes nos conectamos aquí en vivo y si realmente, o sea, porque, o sea, no se justificaría. Ayer dejamos este cuadrito verde, el cual significa que si veíamos una vela potente por encima del nivel 581, esa era la tarea para que pudiésemos nosotros pensar que si desde donde cerraba la vela hasta el promedio de 50 había más de $2, podíamos comprar call, ¿sí? Podíamos comprar call en el evento en que estuviésemos en sintonía con toda la narrativa que hemos hablado. Yo ayer por eso les decía, hey, si yo tuviera que apostar y no jugamos a apostar, es que el dato de la inflación va a generar volatilidad. Y yo les decía incluso el lunes, ¿y volatilidad para dónde será? Pues para arriba, y por eso ayer vimos las gráficas, cómo está subiendo la liquidez. Desde hacía mucho tiempo la liquidez no subía como está subiendo, entonces es evidente y estábamos hablando hacia dónde va toda esa liquidez, hacia los mercados. Vimos que el DXY estaba en un techo y dijimos las probabilidades son de que el DXY caiga y si cae el dólar, entonces suben los mercados, sube el Bitcoin. Pues aquí les voy a mostrar el DXY. A ver, compañeros, aquí les voy a mostrar el DXY. Aquí les voy a mostrar qué está pasando con el DXY en este momento. Miremos acá, miremos esto. Miremos esto juntos. Bitcoin en este momento, mírenlo, lindo, en 99,000. Y veamos, a ver, lo que estamos viendo ayer, ¿se acuerdan? El DXY, yo les dije, de pronto esté haciendo techo. Miren el DXY, ¿sí? El DXY cayendo, y entonces el Bitcoin subiendo, ¿sí? Miren lo que está pasando con XRP, ¿sí? XRP en este momento está en una zona marcada por una condición muy particular y es que llegamos justo a este techo del día 3 de diciembre, donde tuvimos un máximo de 2,9 y aquí esta velita actual de un día que están viendo ustedes llegó a 2. Espérenme un momentico, el high es 2,89. Tenemos un techo aquí, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pensamos en términos de probabilidades. Entonces, muy importante que podamos nosotros ir hilando todo lo que hablamos aquí en la clase para tomar decisiones. Si usted, es que miren yo el dibujito que dejé, o sea, es que el dibujito casi que es como si yo hubiera a las 11, no, 10 de la mañana, yo estaba haciendo este dibujito como si estuviera calcando la vela que iba a salir en el futuro a las 2 de la tarde. Si alguno de ustedes estuvo aquí a las 2 de la tarde, debió haber reportado que compró un call. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde. De cara a la probabilidad de que hoy pasara esto que está pasando. ¿Listo? Entonces, bueno, yo solo espero que
Yo solo espero que... David, tengo a Edgar Matiz, que le sale algo ahí como extraño para entrar a la transmisión. Gracias, Valentina, por confirmarme que me escuchan bien. Diego nos dice que SPY 592 vendido al 258%. ¿Te acuerdas que anoche estábamos hablando? ¿Qué te decía yo de la inflación? Que qué será que iba a pasar hoy con la inflación hoy. Que pronto caía y caía un poquito menos. Exacto, y cayó la inflación. ¿Sí? Entonces, les estaba contando aquí a mis compañeros que no se trata de jugar a ser adivinos, sino observar, ¿sí? Observar. Diego, felicitaciones. Strike 592, les quiero explicar aquí lo que hizo Diego. Yo supongo que Diego compró por acá, pues si hizo la tarea, tuvo que haber comprado en la vela de las dos. Y cuando el precio estaba en 583, él compró el strike 592. Así es. Creo que 592. Entonces, esto en este momento, al haber abierto tan arriba, y le tocó comprar bien lejos, le tocó comprar a más de $8 de distancia. Y en este momento, Diego nos acaba de reportar que vendió su call en un 258% de ganancia. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Pablo Andrés compró a las 2 de la tarde y se le vendió al 130%. Ve, Pablo, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué tu contrato no fue tan elástico como el contrato de Diego? Contame eso ahí. ¿Qué crees que pasó? Miren, Pablo Andrés, ¿qué hizo? A las 2 de la tarde. Pablo Andrés ni siquiera necesita ver la tarea, porque él, vea o no vea la tarea, vea o no vea la clase, él sabía que las dos tenía que comprar. Él está aquí más porque nos queremos mucho y nos gusta la conexión y hacer mente maestra, lo que llamamos la mastermind. Pero bueno, ya aquí ya vi como los mensajitos, me puse al día. Bueno, miren, Jonathan me está diciendo aquí algo importante. Germán, pero dijimos que no debemos tener trades previos a las noticias. Sí, es claro, porque como no somos adivinos, nosotros no podemos dárnosla de que sabemos lo que va a pasar mañana. Pero, y eso es claro, y eso es claro. No, y ojo, y una de las reglas claras que tenemos en las 10 reglas para hacer la casa, para hacer el casino y no el apostador, es justamente el día antes del reporte del IPC, pues uno busca no tener trades. Pero también dijimos, oiga, si usted normalmente compra 5 contratircos, pues a ver, piense que nos está mostrando el mercado y pues cómprese 2, ¿sí? Expóngase menos. Pero, Jonathan, y bien con eso, pero porfa, recuerda que aquí dejé una velita y mira qué curioso. Jonathan, y tú puedes ir a revisar el video de ayer. Este dibujito, mira donde quedó instalado. Donde había quedado instalado. ¿Será posible que yo haya dejado ese dibujo ahí también instalado? ¿O será que ayer yo lo dibujé acá y después, como empieza a avanzar el gráfico, él se adelanta? No sé. Pero mira que casualmente la velita estaba ahí, justo donde la dibujamos y ve justo donde salió la velita de las dos. No sé. Pero entonces, ¿qué es lo que uno ve? ¿Hace cuánto venimos buscando el rebote? El 13 vimos la posibilidad del rebote. Ayer 13, perdón, anteayer 13 vimos la velita que dio permiso. Muchos de ustedes compraron esta velita de la una y esto aquí les generó un trade satisfactorio. Y lo que estábamos hablando es que con toda la dinámica macroeconómica, las posibilidades era de ver lo que efectivamente acabamos de ver. Entonces, bueno, de todas formas estoy muy atento aquí leyendo. Porque Pablo lo compró con vencimiento para mañana. Funcionó mejor el vencimiento para miércoles. Nos dice Pablo, tengo otro contrato al 300% de ganancia. Y Jonathan, no, de todas formas lo hiciste bien. Un día antes uno trata de no tener nada.
Pero quien haya hecho la tareita, compró en la vela de las dos y cuando cerró el mercado no pudo cerrar el trade porque también siempre decimos no vas a cerrar el trade del negativo. Espérate a ver si mañana la volatilidad juega a tu favor. Miren que sí jugó a nuestro favor. ¿Listo? Bueno, aquí sigo leyéndolos. Me dice Luis Eduardo que se habló ayer de comprar SPY. Si rompía promedio móvil de 50, no. Mira la velita donde la dejamos. Mira la velita donde la dejamos dibujada. ¿Sí? Si rompía, es decir, a las 10 de la mañana no sabíamos si esto iba a caer por debajo del 581, pero necesitábamos una confirmación de una vela potente sobre el 581. Ah, ya sé por qué Luis me estás diciendo eso. Claro. Ah, Luis, eso quiere decir que solo viste la primera parte de la clase. En la primera parte de la clase, esto era lo que teníamos. Ruptura de promedio móvil de 50 para ir a la zona del 594. Pero como cuando ya terminamos la clase esto venía cayendo, entonces yo cogí esta vela de aquí y dije, bueno, actualización. Qué bueno porque todo esto que yo hablo aquí, ustedes pueden ir a verificarlo porque quedó grabada la clase de ayer. Ya cuando íbamos a terminar la clase dijimos, no, ya como esto está cayendo, ahora necesitamos es una vela que nos dé probabilidades y nos regale un nivel de certeza interesante por encima del 581. Entonces ya se volvió que no necesitábamos tener confirmación por encima del promedio móvil de 50, sino por encima del 581. Por eso el dibujito quedó así. ¿Vale, Luis? Entonces quiere decir que te perdiste la última parte de la clase. ¿Listo? Miremos qué está haciendo el petróleo, porque a las 10 de la mañana, obvio, no vamos a hacer nada con el SPY. Bueno, el petróleo definitivamente no nos ha dado señal. Miren que estábamos esperando una ruptura del promedio móvil de 20 y no la ha hecho, ¿sí? Ahora la pregunta es, Germán, entonces compramos para arriba, tenemos más de $3.30 de distancia de la roja. Todavía no es el momento. Yo les pido el favor, esperemos un poquito, paciencia con el petróleo, todavía no es el momento de comprar el call. Todavía no es el momento de comprar el call. Estamos muy lejos de la roja y necesitamos que el precio se lateralice un poco más para darle tiempo a la roja a que disminuya la brecha entre el precio y el promedio móvil que necesitamos. ¿Listo? Otra percepción que ustedes podrían tener es, no, pero ¿sabes qué? Como está tan alcista, puede ser que no vaya a visitar la roja. Tal vez se apoya en la amarilla. Y ese argumento me gusta. Cuando está muy alcista, él no retorna hasta la roja. Miren que aquí se alejó un montón de la amarilla y técnicamente acaba de tocarla. Si vamos a usar nuestra zona de reacción como la amarilla, podríamos decir que a las 11 de la mañana podemos comprar call si vemos una vela confirmatoria del gap al alza. Vamos a ver. Vamos a ver si vemos una vela confirmatoria del gap al alza. Sin embargo, les recuerdo que tenemos aquí, es que está interesante esta zona de resistencia, que también la acabamos de vencer. A ver, pongamos aquí un techo dado por allá en julio del año pasado. Permítanme un momento. Vamos a ver. Estamos claros que a las 10 de la mañana no vamos a comprar nada, por eso estoy aquí detenido en el petróleo, sin afán ninguno. Ya también vamos a ir a ver el tema cripto, porque hay cosas muy interesantes en este momento que les quiero mostrar. Bueno, por aquí quiero que ustedes vean esto. A ver. A ver, miren, esta fue la velita. Esta tuvo un máximo de 82,60. Entonces, esta velita del día 5 de julio, 82,60, voy a poner ahí esta zona de resistencia, 82,60 y 82,60. Y lo que estamos viendo es que ayer, el 13 tuvimos un rechazo en el 82,60 y hoy estamos rompiendo. Entonces, miren, estamos muy lejos de la roja, pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a jugárnosla, es más arriesgado, pero aunque estamos muy lejos de la roja, si apareciese una velita verde confirmando ese gap alcista, una velita verde que se nos posicione
por encima del 82,60. Dibujé esto como no era. Por encima del 82,60, dándonos chance de hacer la estrategia de vela confirmatoria del gap al alza, entonces ahí nosotros entraremos en call teniendo en cuenta que el 82,60 es una resistencia que no rompíamos desde julio del año pasado. O sea, es una resistencia importante y vamos a ver si nos da chance el mercado. Algo como esto a las 11 de la mañana es lo que estamos esperando para el call. ¿Listo? Ojo, yo preferiría esperar que la roja disminuya la brecha entre el precio y el promedio móvil de 50, pero teniendo en cuenta que rompimos esa resistencia tan importante, pues cuando digo importante es porque miren que por aquí obtuvimos un rechazo en abril. Bajamos y volvimos, 2 rechazos en abril. Aquí en julio, rechazo, y hoy volvemos allá. Pero véanlo, desde julio del año pasado no veníamos a esta zona. Entonces, si la estamos rompiendo, no, pero es que, esperen un segundo. Pero miren que incluso aquí también, esto fue exactamente el 27 de septiembre del 2023. Miren, 27 de septiembre del 2023 fue techo. Aquí, abril del 2024 fue techo. Aquí, julio del 2024 fue techo y hoy lo rompimos. Y es de todas las velitas que le acabo de mostrar, es la única que, bueno, pues esta vela diaria no ha cerrado. Aquí estoy en un gráfico diario, pero pinta muy, 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 muy bien. Miren, las siguientes zonas relevantes son los 92,50. Esto está muy interesante. Quiero decirles algo y es que para esto que nosotros analizamos de manera tan sencilla, solo con líneas de soporte y resistencia y mirando medias móviles simples, hay gente que a esto le hace Fibonacci, le hace figuras, se leen libros de chartismo. Hay gente que a esto le mira los índices de fuerza relativa, las nubes de Ishimoku. O sea, establecen un montón de niveles de retroceso. Ustedes ven esos gráficos llenos de un montón de cosas. Alguien que vea lo que nosotros hacemos diría, ese análisis técnico tan simple, porque nosotros entendemos el poder de lo simple y por eso tenemos que mantenernos simples y los gráficos lo más limpios posible para poder analizar lo único que importa en los gráficos y es la acción del precio. A veces la gente se llena de tantas figuras y tantas líneas que la acción del precio queda por allá, como en segundo lugar. Y lo otro es que por eso estamos tan atentos. Ayer les expuse los fundamentales de lo que tiene que ver con el posible aumento de aranceles en Canadá, gran productor de petróleo, y las sanciones a los buques petroleros rusos, ¿sí? Entonces, juntamos los elementos macroeconómicos y venimos, los contrastamos con el análisis técnico y pues tomamos decisiones. ¿Listo? Bueno, por ese lado, quiero saber aquí, Rosa Loyola dice SPY vendido al 58% en el strike 580. Ok, strike 580, a ver, yo me asomo. El strike 580. Pero no pudiste haber comprado strike 580 porque si compraste ayer donde era la tarea, el precio estaba en 583,50. Entonces, si tú compras para arriba, tienes que comprar un strike por encima de 583. Entonces, porfa, revisa, porque el strike no pudo ser el 580. Revísalo bien y te lo digo es para que nos alineemos aquí con el lenguaje. ¿Listo? Diego dice, petróleo, call vendido al 90%, comprado en la vela de las 4. Petróleo, call en la vela de las 4. Bueno, Diego lo que observó fue que aunque viene lateral, 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 esta velita fue envolvente en la vela de las 4, envolvente, después de apoyarse en el promedio móvil de 20. ¿Sí? Entonces Diego dice, cuando está tan alcista, el promedio móvil de 20 se vuelve el área de reacción.
la zona de reacción. Y pues bueno, acaba de vender Diego ahí un contrato al 90%. Lo tenías de... Ay, qué interesante, Rosa. Muchas gracias por la aclaración. No, es que Rosa compró ese call el día lunes y lo cerró ayer. Ok, miren, SPY, comprado Strike 580 el día lunes. Estamos hablando del día 13. El día 13, Rosa compró por aquí en esta zona, ¿sí? Y parece que no alcanzó a vender ayer, no se le alcanzó a vender ayer, perdón, el cato, sí, no alcanzó a vender ayer aquí o sí fue aquí. Pero bueno, sea, lo que nos está diciendo Rosa es que compró el día lunes, compró, Rosa, pero sí me interesa saber el día lunes a qué horas compraste, porque si compraste en la vela de la 1 de la tarde, el strike 580 está demasiado cerquita del precio actual de cuando compraste. Y tú tienes una tabla donde te muestran más o menos cuáles son las distancias para elegir los strikes. Porque cuando lo eliges tan cerquita tiende a no funcionar tan bien, ¿vale? Entonces también chévere saber en qué momento compraste, ¿sí? En cuál velita. Sí, nos deja saber en cuál velita. En esta primera, en esta segunda, en esta tercera, en esta cuarta. Nos deja saber eso ahí. Pero bueno, compañeros, quiero que hablemos varios elementos. Quiero que, antes de poner las tareas, quiero que hablemos de varias cositas. Salió muy bien el dato de inflación, súper. Veo XRP de 7% de subida, súper. Veo al Bitcoin en 99.350, súper. Quiero explicarles esto para que hay conceptos que a veces parecen muy difíciles, pero es porque te los explica un economista. Y para el economista, en los términos que él habla, eso es normal. Pero para alguien como tú o como yo, que no somos economistas, pues uno como que queda perdido. Afortunadamente yo no soy economista, ¿sí? Yo soy abogado. Y como no soy economista, probablemente yo puedo pensar como ustedes respecto a la economía y por eso creo yo, y quiero pensarlo, ustedes me confirman, que puedo explicar esto en términos sencillos. Miren, ¿qué era lo que le estaba explicando a algunas personas ahora en el live respecto al tema de los bonos del tesoro? ¿Qué era? Y ya les voy a mostrar unas gráficas. Miren, la Reserva Federal, a través de lo que dicen por medio de su presidente, el señor Jerome Powell, y lo que él dice después se pone por escrito en las actas del FOMC. Acuérdense, ellos tienen 3 mandatos. Uno de esos mandatos es mantener la estabilidad económica. Otro de esos mandatos es mantener el pleno empleo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están ahí para tratar de pilotear esa nave. Y ellos vienen diciendo que tienen miedo de la inflación. Tienen miedo de la inflación. Cuando ellos dicen que tienen miedo de la inflación, ¿qué entienden los inversionistas? Que si la Fed tiene miedo de la inflación, entonces de pronto van a volver a subir las tasas. Porque, ¿qué es la inflación? Mucho billete verde circulando. Entonces cae el valor del billete verde. ¿Qué es la inflación? Que todo se pone carísimo. Es una inflación que todo se pone carísimo. ¿Cómo controlan la inflación? Suben las tasas para que entonces las tarjetas de crédito sea más caro gastar, los créditos sea más caro endeudarse y en general el dinero sea más caro de obtener. Entonces suben las tasas. Cuando suben las tasas, como el dinero se pone más caro de obtener, entonces la gente se supone que gasta menos. Y cuando la gente gasta menos, o sea, baja el consumo, pues ya las cosas dejan de estar tan caras. ¿Sí ven cómo subir las tasas ayuda a que las cosas no estén tan caras? Subir las tasas controla la inflación. Entonces, cuando la Fed dice que tiene miedo a la inflación, es como una amenaza intrínseca ahí, o lo que llamamos implícito en el mensaje. Estoy diciendo, ojo, que de pronto pues nos toca subir las tasas. Miren, en Estados Unidos,
Y en Inglaterra, lo que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas es que hay ventas masivas de bonos del Estado, ¿sí? Los bonos del Estado son los papeles que el gobierno imprime y le entrega a la gente y es la manera como el Estado le pide prestado a la gente. Entonces la gente dice, bueno, pues como el Estado siempre paga y el Estado es la manera más fácil de invertir, señor Estado, ¿usted cuánto está pagando de intereses? Ah, ese es el rendimiento del bono. Y la gente lo que hace es que le presta dinero al Estado y a cambio el Estado les entrega unos papeles que son los bonos, ¿sí? Y los bonos tienen un rendimiento. Y ese rendimiento llegó al 4 en los Estados Unidos, el bono a 10 años llegó al 4.8. Eso es altísimo. ¿Qué pasa? Que cuando el rendimiento de los bonos está tan alto, la gente dice, pues yo para qué me voy a ir a exponerme con la renta variable y las acciones y todo esto, si yo puedo ir y dejar mi dinero en las arcas del Estado y el Estado me paga buenísimo. Estábamos viendo rendimientos altos y los rendimientos altos lo que hacen es que la gente, en vez de estar invertida en el mercado, muchos prefieren gran parte de su dinero invertirlos en estos bonos. Ojo, cuando cuando la Fed dice que van a subir los tipos o que de pronto tienen miedo de la inflación y el mercado dice, ay, de pronto vuelven y suben las tasas, eso hace que los inversionistas en los bonos tienden a vender los bonos actuales que tienen porque tienen la expectativa de que los nuevos bonos que van a imprimir salgan pagando más platica. Y eso genera que muchos vendan los bonos. Ahora, en el mercado de los bonos, cuando hay ventas masivas de bonos, que es lo que ha estado pasando las últimas semanas en Inglaterra y en Estados Unidos, ventas masivas de los bonos, el precio del bono cae. Entonces uno ve los gráficos de los bonos y el precio del bono viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo. ¿Cuál es el problema con eso? Que ustedes se acuerdan que el año pasado algunos bancos se quebraron porque los bancos reciben la plata de la gente y van e invierten en bonos. Pero ¿qué pasa cuando los bancos invierten en bonos y el precio de esos bonos cae y después vuelve la gente y le dice al banco, vea, deme mi plata? Empiezan los bancos, no, espere, por eso a los bancos no les gusta que usted saque la plata. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he tenido momentos donde voy a un restaurante y estaba de compras con mi tarjeta de ahorro, mi tarjeta mi tarjeta débito, mi cuenta de ahorro. Y he estado de compras comprando cosas y voy a pagar en un restaurante y en el datáfono dice excede el límite máximo de gastos. ¿Cómo así que el banco dice cuánto me puedo gastar? Y entonces me toca pagar en efectivo o usar otra tarjeta. A los bancos no les gusta. Es más, muchas veces me ha pasado que voy a un banco a retirar dinero en efectivo y me dicen, no, no tenemos. O me ha pasado que voy a retirar dinero en efectivo y me dicen, no, es que el monto máximo es de tanto. Y yo dice, pero ¿cómo que si es que esa es mi plata, cómo así que tú me dices cuándo la puedo usar? Ojo, el año pasado vimos este fenómeno, la gente yendo a retirar dinero y los bancos, ¿qué habían hecho? Con el dinero de la gente habían invertido en bonos, pero como los bonos habían caído de precio, entonces los bancos se ponen aprietos y a muchos bancos les tocó una cosa que compraron cara, ahora venderla barata para poder entregar el dinero a la gente. Y por eso se quebraron algunos bancos. Ojo con esto. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando la Fed en aras de mantener la armonía en los mercados? Ojo que yo no estoy diciendo que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Qué están haciendo? Están buscando que unos cuantos se quiebren. ¿Por qué? Porque cuando unos cuantos bancos se quiebran y entonces pasan unas cuantas cosas negativas en el mercado y unas cuantas empresas se quiebran, ojo, si las empresas se quiebran y si algunas instituciones salen dañadas de esta práctica, eso empieza a generar una reacción en cadena donde entonces se empieza a dar altos niveles de desempleo. ¿Sí? El desempleo empieza a subir, porque si empresas empiezan a quebrar, pues las empresas empiezan a despedir gente. Y si empieza a haber gente sin trabajo, pues entonces la economía empieza a desacelerarse.
y la inflación empieza a mermar. Ojo con esto. Pero ayer me encantó mucho un economista que decía, amigos, ¿cuál inflación? Antes de ver un repunte de la inflación, tenemos que ver un flash, un crash, como una ruptura, y esa ruptura tiene que darse en términos de deflación. Entonces, ponle cuidado. Cuando mucha gente se queda sin empleo y entonces ya la gente no va y gasta, entonces usted se va para los concesionarios y un carro que costaba $130,000, como no hay quien lo compre, al concesionario le toca facturar. No, entonces ya el carro no, el automóvil no vale 130,000, ahora cuesta 120,000. Como no hay quien compre, ahora cuesta 100,000. Como no hay quien compre, ahora cuesta 80,000. Y empezamos a ver el fenómeno que es deflación. O sea, ya las cosas no están poniendo caras, sino que las cosas están poniendo baratas. Y cuando usted va y busca en Google cómo controlar la deflación, adivinen qué sale. La respuesta es, uno de los mecanismos para controlar la deflación es incrementar el gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Fed logra generar el fenómeno de deflación, ahora están autorizados para salir a imprimir dinero durísimo, como cuando la pandemia. ¿Qué quieren? Tener la posibilidad de una excusa para imprimir dinero durísimo. Entonces, y por eso es que yo decía, ese dato de la inflación va a salir bien. Lo que pasa es que yo no puedo venir con ustedes aquí a jugar a intentar ser el adivino, pero por eso hablamos las cosas y ustedes están atentos, ustedes la pillan. Pero antes de ver un repunte en la inflación, tenemos que ver una deflación potente y ahí sí salen a imprimir como si no hubiera un mañana y ahí sí después de esa impresión masiva de dinero viene el repunte de la inflación, que es lo que pasó en el 2020 y en 2 años se imprimió el 70% de todos los dólares que hay en este momento en circulación. O sea, es que es impresionante. O sea, de todos los dólares que hay en circulación, el 70% se imprimieron en 2 añitos allá con el tema de la pandemia. Por eso muchos dicen que eso fue provocado y la cosa. Necesitan provocar, fabricar crisis para ellos tener el permiso de hacer cosas como imprimir de manera desmesurada. Entonces, ¿qué es lo interesante y cómo podemos entender este asunto? Miren, para que terminemos ya esta partecita y podamos como darle a nuestra mente como un entendimiento sencillo de este juego con los bonos. Si mucha gente vende bonos, se deshace de los bonos, el precio de los bonos cae. Y lo que uno observa en las gráficas es que entonces, bueno, pero es que ahí tiendo a complicar la cosa, pero solo para que lo tengan ahí, cuando el bono del precio cae, como el rendimiento que ofrece siempre es fijo, imagínense un bono, un ejemplo, que cuesta $100, una cifra redonda, un bono que cuesta $100 y te promete que te paga el 4.5. Cuesta $100, te paga el 4.5. Si esa cosa ya no cuesta $100, sino que bajó y ahora cuesta $90, quiero que lo veas de esta manera. Ese 4.5 del dinero que invertiste en los bonos, ahora es más dinero comparativamente hablando respecto al nuevo precio, porque ya el bono no vale 100, vale 90. Sí, yo sé que ya se puso extraño, pero por eso igual de esto vamos a seguir hablando, pero simplemente lo que ustedes deben entender es que a medida que cae el precio del bono, el rendimiento sube. Y mucha gente en internet lo explica de una manera que no se entiende, es decir, como que dicen que cuando los precios del bono caen, entonces como que alguien sube el interés que para que entonces la gente quiera volver a comprar, pero no es específicamente así. Pero bueno, no importa, acuérdense que la mayoría de las personas estamos aquí en el mercado y lo importante no son los conceptos técnicos, sino que lo importante es cómo podemos juntar los elementos y observar, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Entonces necesito que lo veamos. Voy a ponerles aquí para que veamos estos elementos en gráficos
y podamos entenderlos de una manera más sencilla. Y aquí les voy a mostrar cómo podemos ver esto aquí de una manera más sencilla. Espérenme un segundito. Ok. Ve, yo tenía un gráfico aquí. Espérenme, aquí si lo encuentro. Ve qué curioso. El tema de los bonos lo tenía aquí en un gráfico. Y para que lo miráramos juntos. Y de repente ya no veo ese gráfico. Espera un momentico que estoy bajando aquí en algunas cosas que tengo guardadas. Porque quiero que veamos gráfico. Creo que voy a tener que hacer la tarea de volver a buscar esta publicación y mostrarles el gráfico. ¿Qué falla? Ah, espérenme. Bueno. No, ¿saben qué voy a hacer? Pues les voy a mostrar yo. A ver, SPY, listo. Arriba, recuperando, están los 592. Entonces, miren lo que vamos a hacer a continuación. Voy a mostrarles, compartir, y voy a mostrarles en TradingView. Wow, miren XRP. Impresionante. Permítanme ver una cosita acá. Wow. No. Bueno. Acabamos de romper la resistencia esta que había acá, ¿no? Sí. Vemos. A ver, miren, pongámoslo en 4 horas. Uf, esto está muy potente. Si vemos esta vela de 4 horas que cierra dentro de 36 minutos por encima de este nivel del 2.9, linda confirmación en 4 horas para ir. ¿Saben cuál es el siguiente máximo? Después del 2.9. Miren, en este momento técnicamente estamos en $3. Cada moneda cuesta $3. Yo en momentos como estos me pregunto, ¿qué habrán hecho mis amigos? Yo les he contado a varios de ustedes. Yo en julio del año pasado tuve una reunión con unos amigos que tuvieron un momento muy crítico con su compañía y yo les dije, miren, cojan sus fondos los más que puedan e inviértanlos en XRP, que es una moneda que cuesta 50 centavos. En este momento, esto a $3, todo lo que hayan invertido se les ha multiplicado por 6. No sé. Yo no me atrevo a preguntarles, hey, ¿cuánto invirtieron? Pero estamos hablando de que acaban de tener una pérdida de cientos de millones de dólares y necesitaban calcular un plan de acción para todo un tema de arreglar el daño causado. Y yo les decía, vea, hagan un fondo y la mayor cantidad de dinero posible que tengan disponible, pónganle en ese fondo. Y les dije, porque XRP puede hacer un por 5, un por 10 o un por 20. Al menos ya hizo un por 6. Sí. En 6 meses. Aunque esto que ustedes están viendo ha pasado es en 2 meses. En fin, yo no sé qué habrán hecho, pero si me hicieron caso deben estar muy felices. Bueno, vamos a ver. Miren, en un gráfico diario,
la última vez que XRP estuvo ahí en esa zona de los $3 fue, ni siquiera se alcanza a ver en el gráfico diario, me toca poner un gráfico semanal. Y es más, me toca poner este otro gráfico de acá. Miren, la última vez que el precio de XRP estuvo, a ver un momentico, miren dónde está el precio. Vamos a ver cuándo fue la última vez que estuvo ahí. Miren, la última vez que estuvo ahí fue en enero del 2018. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 7 años. Ustedes sí me están viendo. Perdónenme que estoy mostrándoles esto pequeñito ya. Ojo, miren eso. Miren lo que tenemos en pantalla. Ya vamos a ver lo de los bonos, pero necesito que miren eso que estamos viendo en pantalla. Desde el 1 de enero del 2018, hace 7 años, no veíamos el precio de XRP en esa zona. 7 años. ¿Se acuerdan que ayer estábamos observando esta gran subida que hubo aquí? Y que esta gran subida se vio insignificante al lado después de esta gran subida. Esto que ustedes están viendo aquí podría verse insignificante al lado del precio de XRP cuando pasen cosas como que, por ejemplo, se desestimó la demanda de la SEC contra Ripple. Y quiero decirles algo, y aquí necesito mirarlos. En este momento se está hablando de que posiblemente quede expuesto uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de la SEC. Porque el funcionario que tanta guerra le hizo a Ripple durante los últimos años, ese funcionario cuando era profesor del MIT, hablaba bien de las criptomonedas, entiende cómo funcionan las criptomonedas e incluso mencionaba a XRP como un excelente ejemplo de moneda puente. ¿Por qué cuando ya se vuelve funcionario de la SEC empieza a atacar las criptomonedas? ¿Y por qué de una manera tan frontal contra Ripple? Se está hablando de un caso histórico, de temas de chantajes, de temas de corrupción. Se está especulando que el JP Morgan, como intentó comprar Ripple y Ripple le dijo no estamos a la venta, se está especulando que JP Morgan movió sus influencias para a través de la SEC retrasar a Ripple mientras invirtieron en Ethereum y empezaron a desarrollar tecnología blockchain por medio de la red de Ethereum. Ojo, se está especulando, yo no sé, a mí no me consta, yo no estoy allá ni tengo material probatorio y no me dedico a eso. Pero si resulta ser cierto todo eso, ¿qué creen que va a pasar si se desestima esa demanda? ¿Qué creen que va a pasar si se revelan todos los acuerdos de confidencialidad que tiene Ripple con las mayores instituciones privadas y públicas del mundo? ¿Qué cree que va a pasar entonces si de inmediato sale la propuesta de un ETF? ¿Qué cree que va a pasar si de inmediato se manifiesta este tema de la intención de una IPO para que Ripple se convierta en una empresa pública? Ojo, ojo, porque no tienen que ocurrir todos, con que pase uno que otro catalizado. Y ojo, porque ya la moneda estable, el dólar estable de Ripple, están minando de una manera tal, están imprimiendo de una manera tal que ya pronto van a tener suficiente liquidez para ser listados en los principales exchange. Ojo, porque se está hablando de bloquear el 25% del suministro total de XRP, que es lo que llama el scroll, y eso. Ojo, porque además estamos a punto, y miren, tal vez esto es lo más importante que les voy a mencionar hoy aquí a nivel macroeconómico, concerniente con las criptomonedas. Se está hablando de que hay un montón de órdenes ejecutivas que Donald Trump llega el día 20 y el primer día, o sea, el 21, que además se alinean todos los planetas por un evento cósmico, que el primer día va a firmar un montón de órdenes ejecutivas y ya se está hablando de que Bitcoin pueda convertirse en un activo que las personas pueden llevarlo al banco para garantizar sus créditos. Esa sería oficialmente la inclusión de Bitcoin dentro del sistema financiero. Ojo, porque se están haciendo unas modificaciones en la dinámica contable y en la dinámica fiscal de los Estados Unidos y se están haciendo todos unos ajustes para que los bancos que antes les quedaba muy difícil custodiar Bitcoin, ahora puedan custodiar Bitcoin. Y ojo,
Eso no es, miren, no podemos nosotros asumir esa mentalidad tan infantil de decir, ay, no, yo odio los bancos, yo odio el sistema financiero y yo quiero Bitcoin, es para acabar con el sistema financiero. No, miren, las criptomonedas no se crearon con la intención de acabar el sistema financiero. El sistema financiero no se va a acabar, hay que modificarlo. Y si vivimos en este mundo y estamos señalando las cosas de buenas y malas, entonces, ay, los bancos son malos y son corruptos y son ladrones. No, estamos mal. Los bancos hacen lo que pueden. Lo que necesitamos es mejorar el sistema financiero y la tecnología blockchain vino para ayudarle al sistema financiero a que se vuelva algo más humano, más adecuado, que no haya tanto desequilibrio en la balanza. Ojo, pero Bitcoin para muchos fue un experimento que no funciona como moneda de pago porque es evidente que su blockchain no permite hacer transacciones a la velocidad que lo puede hacer Ripple, la XRP Ledger. Ojo, pero por eso es que Ripple tiene sentido como empresa y XRP tiene sentido como token y como moneda puente, porque no nacieron con la intención de destruir el sistema financiero, nacieron con la intención de darle herramientas al sistema financiero para que funcione de una manera más adecuada. Y es por eso que a mí me hace más sentido en este momento estar invertido en XRP que estar invertido en Bitcoin. Bitcoin va a subir, sí, claro, maravilloso, pero véanlo de esta manera, no estoy invirtiendo en oro, estoy invirtiendo en petróleo. Sí, intento hacer como la analogía. Es un token de utilidad, pero ojo, ¿qué creen ustedes que puede pasar en los próximos días si Bitcoin entra oficialmente dentro de una dinámica donde los usuarios de los bancos no es que le entregan el Bitcoin al banco, pero pueden haber mecanismos de custodia compartida a través de wallet multifirma donde el banco no puede hacer lo que quiera con mi Bitcoin, pero yo comparto la custodia donde yo ofrezco como garantía mis Bitcoin y esa garantía me permite que el banco me entregue crédito, me dé liquidez para yo ir a hacer cosas con esa liquidez sin tener que gastarme mi Bitcoin porque entiendo que él va a seguir subiendo. ¿Ustedes se imaginan? Así como el año pasado, el gran catalizador fue en enero del 2024 la autorización de los ETFs y Bitcoin pasó de los 40,000 a los 100,000, puede ser que el gran catalizador este año sea que ahora los bancos pueden custodiar Bitcoin de sus clientes y que ahora el Bitcoin oficialmente sea incluido dentro del sistema financiero. Ya ayer les mostré que ya está en el top 10 de los activos más valiosos del planeta, Bitcoin. ¿Qué creen ustedes que puede pasar entonces con la liquidez del mercado? ¿Cuánto puede absorber el mercado cripto? Y de esa gran torta, ¿cuánto cree usted que le va a tocar a la tercera criptomoneda del mercado, que es XRP? Es por eso que definitivamente vale la pena estar atento a qué pase con un activo como estos, ¿sí? Que en este momento ha subido un 11%. Y que nada raro tendría que veamos a este activo subir a cuotas de los $5, ¿sí? Porque el máximo histórico, vean, ustedes lo están viendo, está por aquí en esta zona, pero realmente está en esta zona, sino que esto no grafica bien. Por alguna razón, Bitstamp no tiene la data completa, porque el máximo histórico de XRP está en 3.84. Una vez roto ese máximo histórico, miren, ya no nos queda ninguna resistencia. La única es el máximo histórico. ¿Qué queda ahora que XRP está en $3? Ir a los 3.84, romper eso, y lo siguiente son los $5 porque es la siguiente cifra cerrada. Rompiendo los $5, los $10 están a la vuelta de la esquina. Muy probablemente veamos más fácil llegar de 5 a 10 que aquí haber llegado de 50 centavos a $3. Muy probablemente sea más fácil llegar a 10. ¿Por qué les estoy diciendo esto, compañeros? Porque es lo que hacemos aquí a diario, estar atentos a las oportunidades que el mercado nos muestra permanentemente. ¿Listo? Miren, Donald Trump acaba de comunicar públicamente en una rueda de prensa su visión de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. ¿Saben qué pasa si además queda en firme esto de que las monedas con casa matriz en los Estados Unidos van a ser exentas de impuestos sobre sus ganancias? ¿Sabe qué va a pasar con muchos inversionistas donde van a querer invertir si saben que esas ganancias están exentas de impuestos?
Esto es demasiado alcista, ¿sí? Miren que hay una que está muy asociada con XRP, que les hemos venido hablando mucho, que es el sistema Hashgraph de la red de Hedera. En este momento se acaba de anunciar que el Instituto Gemológico es como de gemas, Gemológico Mundial, el WGI, está tokenizando 3.000 millones de dólares en diamantes y piedras preciosas. ¿Sabe en cuál red? En la red de Hedera. ¿Usted ha visto lo que hemos aquí mostrado de las alianzas entre XRP y la red de Hedera? Por eso tenemos siempre no solamente a XRP aquí entre las primeras, sino que también tenemos miren lo que está haciendo Hedera. Miren lo que está haciendo Hedera. Pongámoslo aquí en un gráfico de 4 horas. Miren todo lo que amagó Hedera, ¿sí? Miren todo lo que Hedera amagó para este banderín alcista o este triángulo simétrico. Miren, lo rompió por arriba, le quitó el dinero a todos los que fueron en long y después lo rompió por abajo y le quitó el dinero a todos los que fueron en short y ahora otra vez va para arriba. Miren que ese es el problema de operar apalancados en el mundo de las cripto. Miren. En cambio, los que nos hicieron caso y compraron HBAR, pues están felices. Eso está subiendo. Ojo, pero acaban de tokenizar 3.000 millones de dólares en diamantes y piedras preciosas en la red de Hedera. Ok. Pero quiero mostrarle aquí, a usted quiero mostrarle, es más, permítanme un momentico acá, detener, presentar, compartir y le muestro lo que yo en este momento estoy observando aquí para que juntos lo miremos. Sí, para que juntos lo miremos. ¿Listo? Tienen ustedes ahí en pantalla, miren esto. XRP ha alcanzado una capitalización de mercado de 162.000 millones. A ver, déjenme, yo miro, voy a ver si eso es verdad. Pues no yo sé que sí, pero quiero ver en este instante, mientras estamos hablando, XRP es la tercera criptomoneda por capitalización. Uy, ya está en 170.000. Mire que esa noticia pues fue hace unas horas, ya está desactualizada. Ya estamos en un market cap de 170.000, o sea, 170K. Entonces, cuando iba en 162.000 hace unas horas, superó a BlackRock en capitalización. Los analistas sugieren que XRP podría alcanzar los $3 pronto. Ya lo acabamos de ver. Sí, acabamos de ver. En este momento estamos viendo a XRP. Aquí lo estoy poniendo con un máximo de 3.02. ¿Listo? Entonces, esa noticia que fue hace 2 horas ya quedó desactualizada. Así se mueve rápido esto. Ya no son 162.000, ya son 170.000. Y no es que pueda alcanzar los $3, ya los alcanzó. Miren, superando a BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. O sea, piensen en las implicancias de lo que estamos hablando. Y mientras tanto, lo que estábamos hablando ahorita del bono, a ver, veámoslo aquí. Traduzcamos esto. En los últimos 10 años, los ingresos fiscales del gobierno federal de Estados Unidos aumentaron un 58%. Haga cuenta una empresa que aumentó sus ingresos un 58%, pero los gastos incrementaron un 93%. ¿Sí? Imagínense una empresa que incrementaron los ingresos en 58%, pero sus gastos incrementaron en 93%. El resultado, la deuda nacional de los Estados Unidos se duplicó y pasó de 18 trillones, disculpen que esta gente aquí, ellos se confunden siempre con sus billones y trillones, nosotros sabemos que son trillones. La deuda norteamericana, todos sabemos que se duplicó de 18 a 36 trillones de dólares. Sí. Mírenlo aquí. Como mientras los ingresos, el revenue, en la línea azul, han crecido así, el gasto, el spending, ha subido como ustedes lo están viendo en pantalla. Sí. Impresionante, sí. Vamos a ver qué más por aquí. Y esto también me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta. Por aquí vale la pena tener esto en cuenta. El gasto en intereses de la deuda nacional, o sea, Estados Unidos está bien endeudado. Entonces la pregunta que uno hace, bueno, ¿y cuánto pagan en intereses? Ascendió a una cifra de 1.15 trillones.
de dólares el año pasado. O sea, un aumento del 97% en los últimos 3 años. O sea, en los últimos 3 años lo que tienen que pagar en intereses se duplicó. El gobierno de Estados Unidos gasta ahora más dinero en intereses, solo en intereses, no en pagar la deuda, sino en los intereses. Gastan más dinero en intereses que en defensa nacional. Y acuérdense que los Estados Unidos es la nación del planeta que más invierte en defensa nacional. Miren esto. Miren lo que se habla de los últimos 3 años. Miren. De 482 que se pagaba en intereses, ahora miren ese ascenso a más de 1.15 trillones. Ojo con esto, porque ahora entienden ustedes por qué no les conviene seguir subiendo las tasas. Si suben las tasas, es más caro pagar su deuda. Entonces a la gente, al mercado lo amenazan con que es que de pronto vamos a subir las tasas. Todos sabemos que no les conviene subir las tasas, ¿vale? Bueno, quería básicamente que miráramos juntos esos elementos para que los tengamos a la vista, para que los tengamos en cuenta. Y pues vamos a terminar la sesión de hoy mirando las tareitas que tenemos, ¿vale? Vamos a mirar las tareitas. Vamos a mirar aquí entonces. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las tareas? Miren, hoy tendremos que poner estas tareas, a ver cuánto hay de distancia desde aquí hasta aquí. $2 y desde el precio actual. Bueno, miren, tarea número 1, esperar, ya podría ser para mañana. Mañana sí vamos a tener clase, iba a ser mañana un viaje, pero no lo cancelé. Iba a ser hoy un viaje, pero lo cancelé. Entonces mañana vamos a estar aquí. Tal vez nos toque esperar hasta mañana. Esperar la ruptura del 594 con 46. Sí. Ojo, esa es una opción. Esa es una opción. Cuando yo digo bidireccional es porque como el gap fue tan alto, pues uno lo primero que observa es la posibilidad de que el piso de la primera vela de la jornada de hoy, que está en el mínimo de la vela de las 10, que de pronto ese piso nos diera chance de una velita, o sea, como que sería como esto. Pónganle cuidado a lo que voy a dibujar acá. Pero pues no me parece, ustedes me dirán, no lo veo como tan. Hablar de que si viésemos la ruptura de ese piso, pudiésemos ver un retroceso, ¿sí? Para venir a una zona donde podamos encontrar mayor liquidez, como por aquí más o menos en los 585, por aquí esta zona de los 585, como venir ahí, ¿sí? Esos son $3 de caída. Podría ser interesante. ¿Cuál es el pero? Que tengo el promedio de 50 aquí muy cerquita, ¿sí? Eso es lo que no me cuadra. Entonces les iba a decir que tarea bidireccional, pero no me cuadra. Lo que sí es claro es que 581 es nuestra zona más importante de soporte en caso de que el precio quiera caer. Sí. Este es un gráfico diario y el 581, miren lo importante que es, porque justamente ahí está el promedio de 100 periodos y el promedio de 100 periodos está justo ahí en los 581,32. Entonces la zona 581 en diario sería nuestro soporte más importante. Podríamos pensar de pronto de que estuvimos en la zona baja, desde el rango de 581 a 594, podríamos estar pensando que estuvimos ayer en la zona baja y como hoy ya visitamos la zona alta, de pronto descienda de nuevo a la zona de piso. ¿Qué pasó interesante? Que la amarilla cruzó a la baja la roja en el gráfico diario desde hace 3 días. Es como que uno dice, esto venía amarillo sobre rojo y cambió. Entonces uno dice, ok. Miren que aquí también cambió temporalmente por unos días en agosto del año pasado y después se reincorporó y siguió haciendo lo que sabía hacer en los últimos 2 años, que es subir duro. Entonces, bueno, en diario uno dice, sí, la zona 581 puede ser una zona para ir a un retroceso. Entonces uno dice, hombre, si rompe el piso de este gap alcista, ¿será que me compro un put aquí? Yo preferiría esperar que rompa la roja
y si rompe el promedio móvil de 50, desde aquí yo digo, ok, nos podemos ir hasta el 581, habría más de $5, entonces yo lo preferiría así, ¿vale? Lo cual no sería, pues, como la ruptura del piso del gap, sino más adecuado decir la ruptura del promedio móvil de 50, porque ese es el que importa, ¿sí? Ese es el que importa. Igual ahí lo dejo, ¿sí? Lo dejo planteado. Lo dejo planteado. Déjenme, miren, voy a ir al Standard & Poor's 500, voy a ver una cosa. El Standard & Poor's 500 había aquí perdido una zona muy importante. Por eso hace 3 días hablábamos de que en el mediano plazo, pues definitivamente perdió la tendencia. Pero aquí acaba de incorporarse por encima de ese nivel. Vamos a ver, este es el Standard Poor's 500, ¿sí? Esto cuesta 5,945, pero nosotros sigamos con el SPY. Tarea para hoy, si vemos la ruptura del 594,46 al alza, ahí estamos viendo una oportunidad interesante. Si vemos hacia abajo la ruptura del promedio móvil de 50, también hay oportunidad del put. No me gusta tanto, pero ahí está la oportunidad. Sí, ahí está la oportunidad. Y si no hace ni lo uno ni lo otro, pues esperemos a ver mañana cómo termina de reaccionar todo, porque lo que sí es claro es que el dato de inflación sale que la inflación está controlada, que es lo que ya sabíamos. Sí, pero bueno, vamos a ver. Desde la teoría de este economista que yo estaba viendo ayer, primero tiene que darse un crash deflacionario antes de pensar en que vayamos de nuevo a ver una inflación por encima del 4%. Vamos a ver, por ahora, ¿de cuánto es la inflación? Pues por ahora estamos hablando de que el incremento de la inflación que se esperaba del 3.3 salió del 3.2. Bien, pinta como que, y la inflación no la subyacente, sino la normal, teniendo en cuenta todo, alimentos y combustible, se esperaba del 2.9 y salió del 2.9, quiere decir que ni subió ni bajó, por eso el mercado reaccionó así. Vamos a ver, si no ocurre nada excepcional, ningún político diciendo nada raro, esto debe seguir subiendo, pero como no somos adivinos y no sabemos si uno de estos señores va a salir a pronunciarse, pues estaremos atentos a contemplar cualquiera de las dos posibilidades. Si pasa A, procedemos de acuerdo a los put. Y si pasa B, procedemos de acuerdo a los call. ¿Listo? De todas formas, veamos qué está haciendo el Nasdaq. Perfecto. Miren, ayer también dejamos tarea con el Nasdaq. Si ustedes la ejecutaron a las 2 de la tarde, que salió, es que miren, es que la velita está justo donde es increíble. O sea, dejamos la tarea justo en el lugar donde iba a salir la vela que nos daba permiso. Ustedes deben estar muy felices con el Nasdaq. Así como ganaron más del 200% con el SPY, el Nasdaq también funcionó perfecto. ¿Qué nos está mostrando el Nasdaq? Ahora lo siguiente es que el Nasdaq aquí por encima del 515,50. Esto nos estaría diciendo la continuación, al menos hasta el nivel de los 528, ¿vale? Este es el siguiente nivel que vamos a estar atentos. Este es el siguiente nivel, los 528. Permítanme, yo subo esto aquí un centavito, listo. 528, ese es el siguiente nivel. Entonces, si Nasdaq me muestra velita verde sólida, puedo proceder con Nasdaq e incluso irme a comprar el SPY. Sí. Ah, Germán, pero es que SPY todavía no rompe el 594. Nasdaq podría ser hoy una señal anticipada de lo que va a hacer el SPY. Entonces, hoy mucha atención a Nasdaq. Vamos a tomar hoy a Nasdaq como el líder. ¿Listo? Hoy por hoy será el Nasdaq el líder aquí en lo que nosotros hacemos. Miren los magníficos, perfecto por encima del promedio móvil de 50, como diciendo, hey, ¿saben qué? Estoy haciendo un rebote y puede ser que continúe al alza. Apple, miren que no hizo la tarea ayer. Si hoy la hace, hoy sería el día, ¿vale? Para comprar Apple, rompiendo al alza promedio móvil de 50. Miren que Meta ayer no hizo la tarea, no nos dio permiso, pero ya hoy sí, por encima del promedio móvil de 50. Miren, Meta es hoy un gran candidato para comprar call dentro de 10 minutos. ¿Qué requerimos? Que SPY nos dé permiso haciendo lo que les estoy dibujando. Perdón, triple Q. Si triple Q nos da permiso y esta velita se pone sólida,
podemos proceder con Meta. Si no, es mejor esperar, ¿vale? Si no, mejor esperamos. TNA. Estábamos esperando que rompiera el 42, pero no nos dio chance ayer, lo rompió hoy. Ahora, ¿qué sería normal? De pronto ver un retroceso hasta el nivel 42,34 y cuando veamos un envolvente aquí y el SPY nos dé permiso, porque el SPY es el que autoriza al TNA, ahí procedemos, ¿vale? Así que ojo, porque miren que esto viene haciendo un retroceso. Puede ser que de pronto veamos una velita, se las voy a dibujar, mostrándonos esto que les voy a mostrar aquí a continuación y sería chance para nosotros proceder. Con que veamos una formación así, en la zona del 42.34, una envolvente en zona barata, que sería el 42.34, o puede ser que esto lo veamos materializado aquí en el promedio móvil de 50. Ahí sería el momento en el que, listos para comprar TNA. Si el SPY además está dando permiso, procedemos, ¿vale? Tienen que darse las dos cosas. Bueno, Tesla ayer no nos permitió la tarea, hoy sí nos está permitiendo. ¿Cuándo compramos call de Tesla? Cuando triple Q haga lo que ya dijimos en la tarea. Puede ser que no lo logre ahora en 10 minutos, puede ser que sea dentro de una hora, vamos a ver. Ayer no nos dio permiso Amazon, puede ser que hoy sí. ¿Qué necesitamos? Un envolvente aquí en la zona del promedio móvil de 50. Netflix, ayer no nos dio permiso, en este momento sí nos está dando permiso, pero ya está muy cerca de la roja. Bueno, muy cerca es ¿cuánto? Está más de $11. Puede ser que Netflix, pero necesitamos permiso del triple Q. Nvidia ayer no nos dio permiso, pero miren que hoy sí, ya hoy está mostrando. Nvidia lo compramos si triple Q da permiso. Y AMD, ya dejémoslo ahí tranquilito, porque ya la roja se acercó más. Cuando AMD supere por encima del 122, ahí vamos con AMD. Y finalmente el petróleo sigue ahí en esa zona del 82,60. Entonces ustedes ya saben, mi sugerencia, esperemos a que la roja cierre más la brecha, pero si vemos la velita verde sólida, miren que a las 11 no va a ser, pero si la viéramos a las 12, podemos pensar en la siguiente zona y la siguiente zona está aquí en el 92,50, ¿listo? Pero por ahora, antes de irnos con un call, tendríamos que ir una vela sólida verde por encima del 82,60 que nos dé permiso. Yo preferiría esperar a que se reduzca la brecha entre la roja y el precio. Compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Ok, listo. Apple comprado el 13 y vendido hoy al 100%. Oh, miren qué lindo. Germán Cervantes compró el día 13 Apple. Miren el día 13 Apple. Compró Apple, creo que por aquí. ¿Se acuerdan cuando dijimos que si Apple superaba el 232 al alza, esta línea verde? Creo que esa línea verde representaba el promedio móvil de 100. Miren que aquí, incluso a las 4 de la tarde del día 13, un martillo en zona barata. ¿Qué es zona barata? Promedio móvil de 50. Y miren esto cómo subió. Lindo. $4. Suficiente para que ocurra lo que nos acaba de reportar Germán Cervantes. Compró aquí, no respondió el lunes, no respondió el martes. De hecho, el martes se devolvió esto y estoy seguro que Germán Cervantes vio sus contratos en pérdidas y hoy vendió al 100%. ¿Listo? Qué gran testimonio, muy buen trade de Germán Cervantes que compró el lunes y hoy vendió al 100% su strike 102. ¿Vale? O sea que compró aquí. ¿Cómo que strike 102? Compraste en 233. Germán, revisa porfa cuál fue el strike que compraste. Con strike de 102, no, ese no podía ser el strike. Listo. Acuérdate que strike es el precio estimado al que tú veías que podía llegar la acción. Edgar nos dice, Germán, yo tengo un bono de 100 y gano 4.5. Si lo vendo en 80, el nuevo poseedor tiene un bono de 100 y gana 4.5 de 100. Sí, lo que pasa es que en el mercado... Ay, yo les iba a mostrar eso. Venga, antes de que terminemos les muestro eso. Sí, lo que pasa es que en el mercado de los bonos, tú compras los bonos a un precio y cuando todo el mundo empieza a vender eso, ese precio, si vas a ir a liquidar esos bonos,
cambia. Ese precio cambia. Si mucha gente está vendiendo bonos, el precio de los bonos cae. Venga, yo les muestro acá. Permítanme aquí. Vamos a ver ese tema que yo les iba a mostrar esto ahora. Miren. Este que yo tengo aquí, US 100, bonos de deuda pública. ¿Sí ven cómo vienen cayendo los bonos? Viene cayendo el bono a 10 años. Miren cómo viene cayendo, porque venían vendiendo. Espérenme un momentico, yo veo esto aquí. ¿Cómo más se puede? Espérenme un momentico. Estos son bonos de deuda pública en 4 horas, pero necesito ajustar aquí. Espera un momentico. Una cosa es el bono y otra cosa es el rendimiento que paga el bono. ¿Sí? Entonces, miren que este es un gráfico de 4 horas y miren aquí. Como había mucha gente vendiendo, ojo, mucha gente vendiendo los bonos, el precio del bono viene cayendo. Yo la verdad no sé leer esto aquí en cuanto a valor. ¿Qué significa esto aquí señalado con estas comas arriba? Con estas, ¿cómo se llama ese signo? Bueno, con esa comita que es arriba, no sé, esto dice que es un porcentaje de par. Yo esto no lo entiendo, pero lo que sí les puedo decir es que este es el precio del bono. Venía cayendo. ¿Por qué? La gente vendiendo los bonos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, vendiendo, y como venden de manera masiva, el precio cae. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes ven el mismo bono, el de 10 años, los rendimientos, miren, los rendimientos venían subiendo. ¿Qué era lo que especulaban los analistas? Que podría ser que ya estábamos viendo techos del rendimiento del bono a 10 años. Techos del rendimiento. Entonces, para responderte a tu pregunta, tú puedes comprar un bono en 100, pero nadie te garantiza que el precio de ese bono se va a quedar en 100. ¿Sí? Por ahora, dejémoslo así. Ahora, ¿qué está pasando? Porque vemos un rebote en el precio del bono. Porque como la inflación salió bien, entonces ya el mercado dice, espere un momentico, como la inflación salió bien, entonces muy probablemente la Fed no tiene necesidad de subir las tasas. Y como la Fed no tiene necesidad de subir las tasas, no vamos a esperar que impriman bonos que paguen más. Entonces estos bonos actuales están pagando bien. Entonces compremos estos actuales. Y empieza la gente a comprar bonos y por eso el precio del bono empieza otra vez a repuntar. O sea que frente a la expectativa de que van a subir tasas, caen los precios de los bonos. Y frente a las expectativas de que no van a subir tasas, que eso es lo que está pasando en este momento, ahora sí suben los precios de los bonos, ¿vale? Bueno, espero que eso haya pues sido lo más claro posible. Yo sigo aquí leyéndolos a ustedes. Frente a lo que me decía Edgar, me deja saber, Edgar, si es claro para ti el tema. William dice, Germán, yo compré XRP en Binance, ¿lo puedo guardar en Phantom? No, en Phantom no, porque Phantom es una wallet en la red de Solana. Lo puedes guardar en una wallet como Trust Wallet o en una wallet fría como pues la más conocida, que es Ledger, por ejemplo, una de las más conocidas, al menos aquí en Latinoamérica. Ledger lo puedes guardar, o en Trust, que es muy fácil. ¿Listo? ¿Y crees que sea algo sensato por ser una billetera fría? Phantom no es una billetera fría. Una billetera fría es Ledger, ¿sí? Que está fuera de la red, por así decirlo, porque tiene un dispositivo. Eso sería una billetera fría. Phantom es una billetera caliente. Está en una red, pero en la red de Solana y no puedes guardar XRP en Phantom. Germán,
A hoy 15 de enero y con el escenario que nos comparte, hoy todavía es buena opción comprar XRP. ¿Ustedes qué creen? Con todo lo que hemos hablado hoy, ¿ustedes qué creen? Porque ayer un amigo me hacía esa pregunta. Anoche, mi amigo Diego Cajigal me dijo, Germán, mañana es lo de la inflación, ¿tú crees que sea bueno comprar XRP? Y yo le dije, mira, no sabemos cuál vaya a ser el dato. Si me pregunta a mí, yo creo que el dato va a ser bueno, pero no sabemos cuál vaya a ser. Pero indiferentemente del dato, si uno tiene mentalidad a mediano y largo plazo, XRP tiene que subir. ¿Por qué? Porque XRP no puede ser barato para cumplir la función para la cual fue diseñada. No puede ser barato. XRP debe tener un precio más o menos de $100 para que sea útil para lo cual fue creado. ¿Sí? Con eso espero haber contestado, Luis Eduardo, tu pregunta. Rosa dice, Germán, ¿nos podrías compartir a quién seguir en X para ver las noticias que tú nos compartes a diario? Ah, pues Rosa, ve y sígueme en X y miras a todos los que yo sigo y tú también los sigues, porque es gente que yo ni me aprendo los nombres ni sé, simplemente yo revisando e investigando he visto que es gente competente y que son como estudiosos y que son como responsables en lo que comparten. Ah, ojo, aquí también quiero decirles una cosa. Hay gente que, miren, por ejemplo, es que es impresionante. Hay un señor que se llama Jim Cramer, que ustedes en el seminario yo se los mostré, porque Jim Cramer, sin ninguna vergüenza, admite y explica cómo es que las instituciones manipulan los mercados para hacerle perder dinero a la gente. Ustedes vieron eso en el seminario de trading ontológico. Ese mismo señor ahora está pasando una cosa. Hace unos días dijo, es momento de comprar y ¡pum! Los mercados se vinieron abajo. Y justamente hace 2 días, cuando nosotros estábamos hablando aquí, que pilas, que este es momento de comprar porque estos retrocesos es para sacar a la gente, Bitcoin cayó hasta los $89,000. Y este señor Jim Cramer salió a decir, no, esto es decepcionante, esto es lo peor, esto salió a hablar de que el mercado probablemente iba a seguir cayendo y justo en ese momento el mercado rebotó y Bitcoin saltó, como ustedes están viendo, de $89,000 a los 99,000. A ese señor le dicen el contraindicador. Es increíble, pero entonces yo empecé a seguirlo. Yo ayer empecé a seguirlo porque yo decía, no, este Jim Cramer, o sea, cuando Jim Cramer dice que los mercados van a subir, fijo van a caer. Y cuando ese señor dice que ahora sí van a caer, ahora sí es que entonces van a subir. Yo no sé si eso es un karma por el señor cumplir la función que cumplen los mercados, pero es interesante. Entonces, si yo sigo a Jim Cramer, no es porque yo lo admire o me parezca que es una lumbrera, no, lo sigo porque hace parte del ecosistema y como yo tengo la filosofía de no juzgar a nadie, yo no veo buenos y malos, yo solo veo gente que hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? No es que, ay, Germán sigue a Jim Cramer, entonces quiere decir que Jim Cramer es increíble. No, está cumpliendo con su función, ¿listo? Bueno. De la misma manera que Gary Gensler está cumpliendo con su función y ya va a salir de su cargo. O sea, ¿quieren que les diga una opinión acerca de Gary Gensler? Ese señor llegó a ese cargo, probablemente recibió instrucciones, probablemente recibió presión, porque uno no sabe, probablemente recibió dinero para poder frenar el desarrollo de Ripple. No sé, es que yo no lo sé. Lo que sí les puedo garantizar es que en este momento por alguna razón lo quieren hacer ver como el malo. Lo quieren hacer ver como el malo y a XRP y a Ripple los quieren hacer ver como los buenos. Acuérdense, no caigan en ese juego de malos y buenos. Gary Gensler, gracias a él, se mantuvo atrapado el precio de XRP cerca de los $50, dándole tiempo a muchas personas como yo de comprar barato, comprar barato, comprar barato, comprar barato, comprar barato, comprar barato. ¿Sí? Si usted me pregunta a mí, ¿eso es bueno? Eso fue maravilloso. Y todos los holders de XRP deberían estar agradecidos con Gary Gensler, porque si son estudiosos, sabían que lo que hoy está pasando iba a pasar y gracias a ese señor se mantuvo barato por mucho tiempo para que todo lo que podías ir trabajando y si podías sacar un pedacito de esos ingresos de tu trabajo para ahorrar en XRP, Gary Gensler, con el patrocinio de Gary Gensler, pudiste tener muchos años, más o menos unos 7 años, para comprar barato una cosa que tarde que temprano se iba a poner más cara.
¿Listo? Entonces, no caigamos en ese juego de los buenos y los malos. No, entonces ahorita el malo es Gary Gensler y los buenos son los de Ripple. No, no, no. Si usted me pregunta a mí, Ripple, la mayoría de sus empleados son ex agentes gubernamentales, son ex funcionarios gubernamentales, son ex del Tesoro, de la Reserva Federal, del Fondo Monetario Internacional, porque ustedes creen, miren, para mí, XRP perfectamente es algo que viene siendo orquestado, diseñado por muchos años para que hoy sea lo que se está convirtiendo. Y como yo no veo buenos y malos, por eso yo no tengo problema con holdear XRP. ¿Vale? Los que sí querían atacar el sistema y todo se quedan por fuera porque no, es que esa XRP es el sistema. Sí, es el sistema. Adáptate al sistema y aprende a jugar el juego del sistema con las reglas del sistema y entonces deja de pelear con el sistema. Acuérdense que uno de los pilares que vemos siempre nosotros aquí es adaptabilidad. Uno de los pilares es relación con tu cuerpo, salud. Otro de los pilares es relación con el dinero, finanzas. Otro de los pilares es relación con las personas, armonía relacional. Y el último pilar es adaptabilidad. El sistema no está ahí para que tú lo derroques, para que tú lo derribes, para que tú lo aniquiles. El sistema está ahí para que lo entiendas, entiendas el juego, te adaptes y ganes el juego, ¿vale? Bueno, compañeros, creo que respondí a las preguntas de todos. El antigurú, dice Víctor Hugo Romero, sí. Entonces, sí, lo que dice Víctor, seguimos acumulando XRP, ¿vale? Felipe nos dice en dónde se puede comprar Achevar y en qué wallet se pueden descentralizar, si puede almacenar. Sí, puedes comprar en Binance. Achevar se puede comprar en Binance, se puede comprar en KuCoin. Ahí puedes comprar y después lo guardas en Trust o en alguna billetera caliente. ¿Listo? Bueno, compañeros, eso es todo por el día de hoy. Un gran abrazo para todos. Espero que les... Ay, por aquí también. Miren, por ejemplo, Sandra Acero me pregunta que sobre la criptomoneda OneCoin, que si será que si algún día va a salir al público. Miren, yo en el 2017 invertí en una criptomoneda que se llama OneCoin. Tienen una comunidad gigantesca que les ha pasado de todo, han pasado por el desierto y ahí están expandiendo una comunidad de comercios que reciben la moneda porque pues necesitan darle usabilidad a la moneda. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Yo no sé, yo adivino no soy. Pero así como en aquel entonces compramos XRP y funcionó increíble por un tiempo y después se desplomó, pues también compramos OneCoin y han tenido un montón de situaciones. ¿Va a funcionar? La paciencia paga. Mientras tanto, mi sugerencia es no te quedes dependiendo de una sola opción, de una sola inversión, de una sola oportunidad. El mundo permanentemente te está ofreciendo muchas oportunidades y cuando tú diversificas, ya te va a importar muy poco lo que pasa con A o B. ¿Por qué? Porque tú ves el panorama completo y estás diversificado. Acuérdense, no todos los huevos en la misma moneda. Felipe me dice, Germán, ¿en dónde puedo comprar Achevar? Ah, listo, sí, ya le respondí. Y Juan Pablo Muñoz me dice, buen día, Cold SPY, 4 de la tarde del día de ayer. Strike 592. Lo compré a 32 y lo vendí en 103. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo vendió con una ganancia de casi el 300%. Con eso nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Gran abrazo para todos. Chao, chao.